¿Cada cuánto cambia de colchón el presidente de Picolín? Pues no te lo vas a creer, pero queda muy poco tiempo. Cuando vas a un hotel, uno de esos viajes que tanto te gusta hacer, miras la marca del colchón. Siempre. Y al presidente de Picolín, ¿qué le quita el sueño? Pues cosas buenas también. El grupo Picolín ha hecho de la cama el lugar donde el mundo se reinicia. Y si no, que se lo digan a Álvaro Solans, su presidente. Para él, el descanso no es solo una necesidad, es casi una filosofía de vida. Aunque eso sí, lo suyo no es precisamente estar tumbado. Le mueve la curiosidad, los viajes, el deporte, su familia y una empresa que con más de 75 años de historia sigue muy despierta. En este episodio de Los que dejarán huella, hablamos con él de todo eso que pasa en una cama. ¿Qué tal, Álvaro? Muy bien, María. ¿Estás bien? Primera vez en la torre, me has dicho. Pero en la torre y vamos, un placer. Encantado de estar aquí en el piso 50, Sí. Aquí en el techo de Madrid. Hablamos con aquellas personas que están llamadas a seguir con el legado de su empresa familiar, a continuar el proyecto, para que nos cuenten, compartan con nosotros esa idea de futuro, cómo lo ven y cómo lo van a llevar a cabo. Por eso lo llamamos los que dejarán huella, pero tú ya estás dejando huella, Álvaro, porque tú ya eres presidente. Desde 2023, concretamente. Desde el 28 de marzo de 2023. Hace nada has hecho un par de años. tu aniversario, ¿lo has celebrado? Así es, pues no. De hecho, ni me había enterado de que lleva justo, un poco más de 2 años. Es decir, sino el tiempo pasa rápido y de hecho, una de las cosas que pensaba, yo llevo en la compañía pues muchos años y con labores de bastante responsabilidad. Y yo pensaba que el nombramiento de presidente no me iba a cambiar tanto la vida. Y sí. ¿Y sí lo ha hecho? Y me ha cambiado, sí. ¿Te ha cambiado la vida? Sí, ¿Cómo sí. te ha cambiado la vida? Pues fíjate, parece una tontería porque en el fondo hago más o menos lo mismo. Porque ya, nuestro periodo de sucesión, que es uno de los elementos críticos de cualquier empresa familiar, en nuestro caso lo planificamos con mucho tiempo, con mucha antelación. Que fue un poco lo contrario que le pasó a mi padre. O sea, mi abuelo, falleció de manera repentina con 73 años y no hubo esa planificación. De hecho, mi padre tuvo una época fuera de la compañía, volvió y a los pocos meses de volver falleció. Entonces no hubo planificación ni hubo nada. Entonces, en nuestro caso, ya se hizo con mucho tiempo. O sea, ya desde el año 2012, desde que asumí la vicepresidencia, ya empezamos poco a poco, entre mi hermano y yo, cada uno con unas responsabilidades diferentes. Mi hermano se fue a Asia a llevar el proyecto que tenemos ahí en el sudeste asiático, y yo me quedé en España, en Europa, pues impulsando la actividad tanto en Francia como en España, y luego desarrollando un nuevo negocio que culminamos en el año 2018 en Brasil. Y claro, yo pensaba que esto era una formalidad. Y no. O sea, la gente hasta me miraba de manera diferente. O sea, cosas que dices tú, pero si soy el mismo. Álvaro, ¿qué es lo mejor de ser presidente? Bueno, pues hay cosas buenas también, ¿eh? No solo es un marrón, que eso me lo decía un amigo mío, y dice, joder, Álvaro, ¿te das cuenta del marrón que tienes? No lo sé, a ver, yo creo que es todo tan natural. En nuestro caso, por lo menos. Yo me incorporé a la compañía en el año 2009 y yo ya sabía que o mi hermano o yo o los dos íbamos a continuar con el legado. Entonces, lo asumes como algo natural, lógicamente con muchísima responsabilidad, como no puede ser de otra manera, pero también con muchísima ilusión. Y yo, de hecho, en el momento en el que asumí la presidencia, sentí que era una etapa nueva y casi tenía la sensación de que estaba empezando otra vez. Porque, sí, antes habías hecho muchas cosas, te habías involucrado en muchos proyectos, pero siempre tenías la figura de arriba de mi padre para poder mirar y decirle, oye, por aquí, esto, lo otro. ¿Y cómo es Álvaro como presidente? Bueno, a ver, hablar de uno mismo siempre cuesta, ¿no? O sea, a mí yo me sentiría más cómodo si tú se lo preguntas a cualquiera de mis colaboradores. No sé, yo creo que es una persona
fíjate, normal, que parece que es un atributo un poco, pero yo creo que muchas veces cuesta encontrar, ¿no? Alguien normal. Yo me considero una persona cercana, transparente, poco de altibajos emocionales. Yo me considero bastante estable, o sea, es difícil verme enfadado, es difícil, incluso en casa. Eso es un atributo muy bueno, ¿eh? Y bueno, yo creo que tanto. sí, no, y ese aspecto yo creo que destacaría eso. Tampoco me considero ni muy técnico ni muy específico en una rama de la actividad empresarial. Bueno, un poco, pues también un poco lo que he mamado desde mis inicios, trabajando en la empresa, que he tocado un poco todos los palos. He estado en la área comercial, área industrial, área financiera, área de recursos humanos, un poco conociendo un poco todos los engranajes de la compañía. Hay una cosa que mi padre me ha enseñado sin decírmelo él, que ha sido el ejemplo. O sea, el ejemplo de mi padre es un aprendizaje que me llevó brutal. Además es un aprendizaje que te das cuenta cuando empiezas a desarrollarte y empiezas a ver que también tienes que dar tú ese ejemplo, que es la mejor manera yo creo de liderar. O sea, no puedes pedir a nadie que haga algo si tú no lo haces, ¿no? Esa coherencia, ¿no?, con lo que piensas y lo que dices. Así que ese es el mayor aprendizaje que me llevo, que tengo, y también algo que intento practicar en el día a día. Picolín es una empresa familiar per se, pero también es una marca muy familiar para los españoles. No podemos obviar el a mi plin yo duermo en picolín. ¿Sabía usted que hay muchas formas de dormirse? ¿A mi plin yo duermo en picolín? Picolín, el famoso colchón de muelles. Picolín, el colchón de sus sueños. ¿Eso va a volver? ¿No va a volver? Yo creo que nunca se ha ido, ¿eh? Eso es verdad. El Amiplin Yo Duermo en Picolín. El Amiplin Yo Duermo en Picolín nació con un objetivo de decirle al consumidor, tranquilo, que durmiendo en Picolín vas a dormir bien, y estás en un producto de calidad. Y eso al final se ha mutado, ha cambiado, se ha transformado en otros claims, pero sigue muy presente. Y bueno, de hecho nosotros internamente, la imagen de marca de Amiplin, que era Merceditas, sigue estando presente en comunicaciones internas, en presentaciones internas, o sea que sigue vivo el Amiplin. Jo, yo te tengo que confesar que lo he descubierto hace unos pocos días. O sea, es que no... Esto es que es del año 60, año 70. Claro, yo ni había nacido. Pero me ha encantado. O sea, sí. Me ha parecido una obra de arte. Yo recuerdo de muy, muy pequeño. O sea, mi abuelo, cuando teníamos 5, 6, 7 años, nos llevaba a mi hermano y a mí a la fábrica. Y nos cogía el director industrial, el director de producción. Venga, enseñarle la fábrica a estos renacuajos. y recuerdo ver a Merceditas en las oficinas y luego durante la visita a la fábrica, que era muy gracioso porque mi abuelo, el director industrial que estaba con él, nos explicaba técnicamente cómo funcionaba la máquina y tal, y Manu y yo estábamos ahí pegando saltos ahí en las espumas y jugando, más que hacer caso a sus explicaciones. Y también nos metía en reuniones. Tengo fotos en comités de dirección con mi abuelo y mi hermano y yo al lado, ahí pintando, no sé lo que haríamos. Y esas cosas calan. O sea, nosotros, es uno de los grandes secretos del éxito de Picolín fue ese. Fue el apostar por la publicidad cuando en los años 60 nadie apostaba. Y era curioso, ahora lo decimos, pero en la época cuando Picolín y mi abuelo empezó a hacer publicidad en televisión, nos regalaban espacios publicitarios. O sea, no había anunciantes suficientes para ocupar lo que era una cadena, que todavía no había ni siquiera 2. Entonces ahí fue mi abuelo un visionario y desde entonces ha estado en el ADN de la marca, así como también en la innovación, pero la parte de publicidad y de imagen la hemos llevado siempre como uno de los pilares fundamentales de nuestra compañía. Y también como todo evoluciona, hasta estos últimos 5 años, que lanzamos una plataforma de marca que llamamos
haz algo que te quite el sueño, que puede sonar un poco contradictorio. Dice, a ver, pero si tú te dedicas a fabricar artículos de descanso, ¿cómo estás diciendo que al público que haga cosas que le quiten el sueño cuando tú te dedicas al sueño, ¿no? Pues es un cambio, es una visión diferente de lo que queremos transmitir, y queremos transmitir la parte más emocional de la comunicación. Queremos promocionar e incentivar a la gente a que haga las cosas que le quitan el sueño, o sea, desde el punto de vista positivo, o sea, que haga las cosas que le apasionan y que no le dejan dormir por una buena causa. Y un poco el trasfondo que viene de este claim es que nosotros queremos que la gente haga todo aquello que le apasiona, que ilusione y que llegue al final del día reventado y que no se preocupe del descanso, que para eso ya está Picolín. ¿Y al presidente de Picolín qué le quita el sueño? Pues cosas buenas también. Pues cosas que me apasionan, pues como es la familia, mis amigos, el deporte y la empresa, como no. O sea, la empresa es algo que... ¿Se puede decir que es tu pasión también? Sí. A ver, yo creo mucho en el equilibrio. Yo creo mucho que tienes que tener una estabilidad emocional, y para eso tienes que tener el equilibrio en todos los ámbitos, en la parte familiar / amigos, la parte laboral, pero también la parte personal. Yo creo que en ese triángulo virtuoso que tiene que estar alineado para que puedas estar bien en los tres ámbitos. Y por eso el trabajo para mí es fundamental. Y más aún si eres el responsable de una grandísima compañía como es el Grupo Picolín. ¿Hay margen de innovación en el mundo de los colchones? Sí, hay margen. Y parece como que desde fuera no ha habido mucha innovación, porque tú los ves ahí en una tienda y son todos iguales, son rectángulos blancos en general, y parece que no ha cambiado en los últimos años, pero sí, hay innovación. Hay innovación también, no solo en el producto final, pero hay innovación en cómo se sirve ese producto. En la logística, por ejemplo, para nosotros es un apartado de diferenciación muy clara. Nosotros servimos los productos no solamente al cliente, a nuestro distribuidor, a esos almacenes, sino también tenemos la capacidad de poder servirlo al consumidor final. Todo a través de nuestra propia red logística, que parece fácil, pero claro, pues son productos de alto volumen muy alto, que no es del todo fácil, y ahí aplicamos mucha tecnología también en el servicio logístico. Y también innovamos mucho en el contacto con el cliente. La era digital nos ha abierto una serie de herramientas para poder monitorizar la experiencia del consumidor, sus gustos, cómo duermen, qué tendencias les gustan más, cuáles menos. Al final, bueno, la innovación la tenemos. ¿Nos puedes desvelar alguna de esas tendencias? Pues tendría que ir ¿Qué gusta más, qué gusta menos? ¿Cómo se duerme ahora? ¿Cómo se dormirá en el futuro? Como te puedes imaginar, me pregunta mucha gente, oye, ¿cuál es el mejor colchón que tenéis? Mucha gente. Y ya yo no puedo decir que si no tenemos un mejor colchón. No existe el mejor colchón. ¿Será el mejor para ti? El mejor colchón que se adapte a tus necesidades. No es lo mismo dormir solo que dormir acompañado. No es lo mismo pesar 120 kilos que pesar 40. No es lo mismo ser caluroso que no. No es lo mismo tener un gusto que te guste más firmes o menos firmes. Así que depende. La suerte que tenemos en Grupo Picolín es que tenemos colchones para todos. Si hablamos más del negocio en sí, ¿cómo vivís con esta crisis del mercado inmobiliario? Nosotros decimos que en el mercado nuestro hay como dos momentos de compra. Es la primera compra y la reposición. Y más o menos es como el 50%. 50% es primera compra, 50% reposición. La primera compra va totalmente ligada al sector inmobiliario, a la compraventa de viviendas. Entonces hay una parte muy importante que si el sector inmobiliario va bien, esa parte va bien, y si va mal, pues va mal. La crisis famosa del año 2008 hasta el 12-13 se llevó la mitad de nuestro mercado, prácticamente. O sea, el sector de la construcción cayó un 80% y nuestro sector cayó casi prácticamente un 50%. Claro, la ventaja que tenemos nosotros es que estamos muy diversificados, no solamente por sectores, sino también por territorios, y pudimos amortiguar muy bien esa caída.
Pero sí, el problema que hay con la vivienda es un problema que va más allá de nuestro sector y además es un momento muy importante también para el consumidor. Nosotros siempre decimos que nuestro target comienza con esa primera compra. O sea, la familia, la pareja o la persona que compra vivienda por primera vez, que se compra su primer colchón, sus primeros muebles. Claro, es un momento como muy de oye, aquí inicio mi independencia, ¿no? El momento de que me compro mi primer colchón. ¿La gente sí apuesta por hacer un desembolso o de verdad por esa calidad en su primer colchón? Es una lucha constante que tenemos en el sector, no solamente nosotros, de valorizar y dar valor al colchón. Al final vas a pasar un tercio de tu vida, pasas muchas horas. Claro, y si haces la comparación de lo que te gastas en un coche, en un sofá, pues dices, oye, paso muchas más horas en un colchón, ¿no? Pues hay que darle un poco la importancia que se merece, no solamente en nuestro sector, sino también en el sector hotelero, que también es otro de los canales donde cada vez más están dando más importancia al colchón. Entonces, sí, lo nuestro es siempre una pelea para poder dar a entender que el descanso es salud, es fundamental. Para mí yo creo que es lo más importante en el mundo, es dormir bien, descansar. Desde el punto de vista de salud es cuando reseteas y todo el organismo empieza a recuperarse y a prepararse para otro día. Y nosotros durante muchos años unimos el momento del colchón con salud. Fue un territorio que desde el punto de vista de comunicación trabajamos mucho y con varias acciones. Y ahora también, más en el entorno más emocional, pero también estamos un poco poniendo en valor la cama y la intimidad que hay en la cama, la cantidad de cosas que pasan dentro del punto de vista de intimidad que nos hace también poder acercarnos al consumidor de una manera más emocional. Bueno, volviendo un poco a tu papel dentro de la compañía y cómo has llegado a ser presidente a día de hoy y ese viaje, el aprendizaje con tu padre y demás. Claro, yo me imagino que, bueno, tú lo has vivido todo de una manera, pero habrá otros jóvenes que a lo mejor se encuentren en tu misma situación o ante el tener que tomar esa decisión de incorporarte a tu empresa familiar o, oye, emprender o demás. ¿Qué le dirías a esa persona que está en ese momento de tomar la decisión? ¿Qué le dirías? Yo empecé la universidad realmente sin estar seguro si quería continuar y quería trabajar en la empresa familiar, ¿no? Y hasta que un día pues yo estaba en la carrera, pues tendría 19, 20 años, un asesor de la familia, tuve una reunión con él y me preguntó él directamente, en vez de ser mi padre, me preguntó este asesor y me dijo, oye Álvaro, ¿qué vas a hacer? Sabes que de tu decisión dependen por entonces casi 1000 familias, que es las que estábamos sin presión. ¿No? Sin presión. Sin presión. Sin presión. Tómate tu tiempo, tranquilo. Entonces, cada vez cuando la flor empieza a florecer. Ahí florece de un plumazo. Y yo lo que le diría a un chaval de 20 años que esté en esa situación, yo le diría que se forme bien y yo le diría que le diese una oportunidad a la empresa familiar. Que le diese una oportunidad. Que al final se pueden hacer muchas cosas. Porque muchas veces pensamos que cuando ya está todo ya hecho y que llegamos ahí, esto ya funciona. Pues no, puede funcionar, pero puede funcionar mejor, puede funcionar en otros sitios. Y es importante hacerle eso y afrontar ese reto con pleno convencimiento y con muchísima ilusión. Y así empezamos, y tanto mi hermano como yo. O sea, mi hermano empezó de otra manera, él terminó la carrera y empezó a trabajar ya en la compañía. Yo estuve 5 o 6 años trabajando fuera de la empresa. Luego hice un MBA antes de incorporarme y hubiese seguido trabajando fuera de la empresa. Pasa que mi padre me dijo, oye, estoy joven todavía, me siento fuerte, con ganas y quiero que estés a mi lado durante unos años. ¿Cómo fue esa vuelta a casa? Nosotros somos muy de Zaragoza, pero mucho. O sea, entonces decimos que nos tenemos como el cachirulo así como enroscado en la cabeza. Mi abuelo ya era muy de Zaragoza, de hecho fue concejal del ayuntamiento. Claro, un hombre hecho a sí mismo, que inicia una empresa desde cero, pues lógicamente
tienes que estar muy arraigado en el territorio para poder desarrollar ese proyecto empresarial. Luego se unió mucho a la ciudad con la compra del Real Zaragoza. Claro, al final el fútbol son también emociones, el fútbol es pura emoción. Y eso fue también una de las contribuciones que la familia tuvo a la ciudad. Y bueno, yo me crié mucho fuera de Zaragoza también. O sea, yo ya con 15 años me fui a estudiar un internado al extranjero y ya no volví hasta ese año 2009 que me incorporé a Picolín. Estuve pues 15 años casi purulando por el mundo en internado, luego estudié una carrera, una parte en Salamanca, luego en Madrid, luego fui a vivir a Estados Unidos y cuando volví a casa, que siempre había estado en casa, que siempre iba y venía, pues fue curioso porque claro, después de tantos años por ahí viajando, pues hasta me perdía por las calles en Zaragoza cuando iba con el coche. Me saqué el carnet de conducir que no te oiga nadie decir eso. En Salamanca me saqué el carnet de conducir, si lo saben, yo a mis amigos lo cuento y se ríen, sí. Y bueno, luego llegué a Zaragoza, pero al poco nos fuimos a París. Ahí ya llegué ya casado y nos fuimos a París, que tenemos ahí, de hecho nuestro principal mercado es Francia. Tenemos ahí una empresa con sede en París y con 4 fábricas repartidas por todo Francia, y estuve ahí 2 años. O sea, yo al final, desde que me incorporé hasta que volví en el año 2012 como vicepresidente, tuve como 4 años casi como de formación. Primero en España, conociendo toda la compañía, a coger el organigrama, ir pasando por cada departamento y dedicándole tiempo. O sea, en fábrica dedicaba tiempo a estar con los supervisores, con los encargados de planta. Y cuando terminé con España, pues me fui a Francia, ahí a seguir ahí todavía en el aprendizaje de la empresa. ¿Y dirías que sigues aprendiendo? Siempre, sí. Yo creo que es una de las grandes ventajas que tiene un poco, yo creo, mi posición, es que te rodeas de tantísima gente, con tantísimo talento, que aprendes todos los días. Y también el poder viajar. Yo he viajado mucho, sigo viajando, me encanta viajar. No me gusta el viaje en sí, o sea, lo que es el trayecto, me gusta estar en los sitios. Los aviones y tal se me hacen un poco pesados, pero sí que me encanta conocer. Bueno, yo estudio afuera, he trabajado fuera, me encanta conocer distintas culturas, maneras de pensar, incluso idiomas, y me lo paso muy bien. Yo creo que eso cuando ya empiezas a estudiar fuera, te mete el gusanillo internacional y puedes hasta acabar como mi hermano, que lleva 12 años viviendo en Malasia. Álvaro, tu abuelo fundó la empresa, tu padre, podemos decir que la llevó al siguiente nivel, hizo que creciese, impulsó su internacionalización. ¿Tú qué te propones hacer en Picolín? Pues hay que seguir la estela, hay que mejorarla. Esto de recibir un legado, se trata de eso. Yo se lo digo muchas veces a mi padre, y esta frase, esta idea me la he hecho mía también, que el sentimiento de propiedad realmente no aporta nada. O sea, de hecho, no lo siento como propietario de una compañía. Lo que me siento es como administrador de un legado, con el objetivo de trasladarlo a la siguiente generación. O sea, al final las personas estamos aquí de paso y las empresas no. Las empresas pueden perdurar muchos años. Entonces, ¿la idea cuál es? Pues seguir siendo líderes en nuestros mercados, adaptándonos a las nuevas tendencias y a este nuevo ambiente en el que vivimos, seguir creciendo internacionalmente. Tengo una ambición, que es pues ser líderes en Europa. Ahora tenemos una posición de liderazgo en España, Portugal y Francia, pero yo creo que tenemos y podemos ser los líderes en Europa y seguir desarrollando por los otros 2 extremos, que son el sudeste asiático y América del Sur. Maravilloso, no son Casi poco... nada. Casi nada. Tengo unos cuantos años también para hacerlo. Hay tiempo, eso seguro. Sí. Álvaro, ahora vamos a entrar en una sección que es la ronda de preguntas canallas. ¿Te atreves? Espero no arrepentirme. Me atrevo. No te vas a arrepentir. Venga. Bueno, en casa del herrero, cuchillo de palo. ¿Cada cuánto cambia de colchón el presidente de Picolín?
Pues no te lo vas a creer, pero cada muy poco tiempo. Nosotros siempre decimos que el colchón hay que cambiarlo como máximo 10 años. 10 años por un tema mecánico y por temas de higiene. Vale. Y yo lo cambio cada menos tiempo. Sí, sí. Hay que dar ejemplo. Sí, yo cada 4 años cambio el colchón ya. Vale. Sí. ¿Por qué deberían los médicos prescribir colchones Picolín? No, porque al final el colchón Picolín es salud. Y al final se necesitan... Esta también es una frase de mi padre. Lo estoy sacando mucho en la entrevista, a mi padre. Muy bien. Para dormir bien, para descansar, que no es dormir. Para descansar se necesitan 3 cosas. Tener la conciencia tranquila, llegar muy cansado al final de la jornada y dormir en un picolín. Claro, uno cuando se va a dormir va a desconectar, a apagar el cerebro. ¿El hecho de dedicarse a vender colchones complica esto un momento? Que al final es un colchón. Sí, es curioso, ¿no? Es muy buena pregunta porque estamos todo el día hablando de colchones, de cómo fabricarlos, de cómo venderlos, de cómo transportarlos. Pero como lo hacemos tan bien, ese aspecto cuando llego a dormir no me preocupa absolutamente para nada. Me preocupan otras cosas, pero no nada que ver con el colchón. Y cuando vas a un hotel, uno de esos viajes que tanto te gusta hacer, ¿miras la marca del colchón? Siempre. Eso es una deformación que tenemos, pero no solo yo, eso cualquiera que trabaje en Picolín, vamos, es una forma que tenemos profesional que siempre que vamos, yo intento siempre verlo cuando me levanto, no antes cuando me acuesto, para que no me condicione luego el sueño. Claro, si veo que es la competencia... Decisión inteligente. Digo, mejor lo veo al levantarme. Muchas veces hablamos de que el legado es el momento, o sea, la transmisión del legado y el relevo generacional es el momento más complejo. ¿Por qué se dice siempre que la tercera generación es el momento en el que la empresa se va a pique? Bueno, eso al final es un dato estadístico puro y duro, que sí dicen que el 80% de las empresas familiares no sobreviven a la tercera generación. Nosotros somos tercera generación. Tenemos esa presión ahí añadida. Pero si rascas un poco, el motivo por los que desaparecen son varios y hay maneras de mitigarlos. Y yo creo nosotros que hemos estado muy preocupados y de hecho desde el Instituto de la Empresa Familiar, desde las asociaciones territoriales lo trabajamos mucho, es el truco cómo hacer una buena sucesión para que la empresa perdure. Y para eso tienes que profesionalizar la gestión. El protocolo ayuda mucho para proteger la empresa. Y una vez que tienes claro que la empresa puede vivir sin los actuales propietarios, es muy fácil que pase de generación. Bueno, muy fácil. Es más sencillo que pase de una generación a otra. Pero luego también nosotros tenemos la peculiaridad que somos una tercera generación, pero es como una tercera segunda. Porque la tercera generación es la generación de los primos. Claro, y para ser hijo único no tenemos primos, con lo que eso nos facilita mucho la sucesión, claro, porque nos hemos tenido que poner de acuerdo entre 3, entre mi padre, mi hermano y yo, siendo mi padre el máximo accionista. Y entonces, claro, si eso hubiese habido 3 ramas con 6 primos o 9 primos, pues la cosa ya dificulta. Entonces, para nosotros ha sido más sencillo. Álvaro, una reflexión final, porque es verdad que creo que a veces se cae en el error de pensar que la empresa familiar puede parecer un poco el hermano pequeño de algunas grandes empresas y bueno, vosotros sois el gran ejemplo de que desde Zaragoza, desde una persona que tuvo una idea, que tuvo una ambición y que lo llevó a cabo, ahora sois una gran corporación que tiene actividad en mercados internacionales, sois un gran captador de talento. Al final todas las empresas nacen, sean familiares o no, nacen siendo pequeñas, ¿no? O sea, un poco la idea está del garaje, ¿no? De no sé, pues empresas tecnológicas, ¿no? Que nacen en un pequeño garaje. Pues la empresa familiar pasa igual. Y es verdad que a veces nos cuesta explicar, ¿no? Y explicar y que nos dan a entender que una empresa familiar no es una pequeña empresa. O sea, las empresas familiares nacen como pequeñas empresas, de ahí luego la importancia también de ganar tamaño, pero si se hacen bien las cosas, se desarrollan, se convierten en multinacionales,
conquistan otros países, otros mercados, se diversifican y está un poco el éxito para que pueda perdurar en el tiempo. O sea, y nosotros es lo que intentamos hacer. O sea, nosotros nacimos como una pequeñita empresa en Zaragoza, en un pequeño local donde mi abuelo empezó con 6 trabajadores, y poco a poco hemos ido creciendo y estamos condenados a crecer y tenemos que seguir creciendo. Claro, cuando ya el territorio en el que naces se te queda, entre comillas, pequeño, pues tienes que buscar otros territorios, incluso aunque diversifiques. Y yo creo que la empresa familiar tiene un potencial de crecimiento enorme. Y la gente con la que yo comparto estas experiencias dentro de la asociación y del instituto, nos damos cuenta también de esto, que muchas veces la imagen que se tiene de nosotros como empresa familiar es como una empresa como de andar por casa, y para nada tenemos eso. Somos empresas súper profesionalizadas, donde usamos la tecnología de última generación, donde estamos en la vanguardia en muchos sectores, que tenemos presencia internacional, no solo en Europa, sino en Asia, en América o en África. Con lo que es importante decir, oye, que la empresa familiar importa y mucho. Y nosotros, además, lo que intentamos impregnar a la gente cuando viene a trabajar con nosotros, ¿no? Y es que somos una empresa internacional, somos una empresa que está en varios países, que tiene un proyecto ambicioso, que queremos en algunas conquistar el mundo, queremos ser líderes en Europa, queremos ser líderes también en Asia, en Brasil, donde estamos. Pero es nuestra responsabilidad también contarlo y comunicarlo. Y yo creo que por eso iniciativas como la vuestra Justo te iba a decir que por eso nos estamos ayudan, aquí, para ayudaros a esa conquista. Nos ayudan a visibilizar la empresa familiar. Y yo creo que mis precedentes en estas entrevistas son clarísimos ejemplos de lo que son empresas exitosas, internacionales, con potencial de crecimiento y todas las que hay. Es que hay muchísimas empresas desconocidas. Nosotros tenemos la suerte de que tenemos una marca comercial, que vendemos al público, de manera que nos conocen. Pero hay empresas industriales muchísimo más grandes que nosotros, que cuando las conoces y hablas con ellos, dices, ostras, es que tenemos que vendernos más. Tenemos que vendernos totalmente, más, mejor, y Así precisamente para conseguir todo lo que has comentado. Así es. Muchísimas gracias, Álvaro, por acompañarnos hoy. Gracias a ti, María. Se me ha hecho corto. Se te ha hecho corto. Sí, Puedes venir el próximo día a seguir hablando.